4:08. Un joven economista, Steven Levitt, llamó mucho la atención hace unos años por un estudio que hizo él desde joven muy brillante, de Harvard, MIT, de los jóvenes más influyentes, lo declararon en 2009, y de las grandes figuras antes de los 40 años en los Estados Unidos. Él es economista, pero se ha destacado por un libro que escribió de Free Economics. Free Economics. Él dice que mezcla los asuntos económicos, él dice que sirven para el análisis de cualquier tema, y se involucraba en actividad deportiva, en actividad delictiva, en delincuencia, el análisis de la delincuencia, en los más diversos temas. Pero en ese libro causó mucho impacto, sobre todo por un dato, a propósito de este tema del aborto. Él planteó que la delincuencia en los Estados Unidos en los años 90 bajó por las decisiones que beneficiaban el aborto adoptada en los años 70. Él decía, después de hacer estudios, porque no es una gente de llamar la atención con pronunciamientos de esas frases cohetes que a veces uno escucha en radio y televisión, sino que hizo el estudio y dijo, hay una apertura de aborto después de análisis de diferentes factores en los años 70. Entonces, para los años 80, los abortos en los Estados Unidos pasaban de 1.600.000 al año. Él dice, esos no nacidos, ese avance del aborto en los años 70 impidió que nacieran millones de jóvenes en los años 90, que son esos vinculados a la miseria, a la pobreza, a la deserción escolar. Esto no por un asunto de prejuicio de él, sino porque él decía, los rechazados, los que van al aborto, los rechazados, son los que siempre forman parte de esos niveles de miseria y de rechazo. El planteamiento causó escándalo y lo acusaron desde la izquierda y desde la derecha, con los más diversos calificativos, pero él decía, bueno, ese es el examen de una situación. ¿Cómo esos niños no deseados no llegaron a nacer? No tenemos los adolescentes y jóvenes de más de 20 años rechazados por la sociedad, envueltos en familias de pobreza y de miseria y de deserción escolar, con baja escolaridad, en la miseria y rechazados, excluidos. Entonces, él planteaba, esos excluidos son los que engrosan la masa de los delincuentes en todas las sociedades. Así es. Entonces, qué frío. Sí, es terrible. O sea, es un enfoque estrictamente economicista. Y él utiliza las estadísticas. Y repito, no fue que a él se le ocurrió. Él es muy buen investigador. Y estamos hablando de Harvard y de MIT. El dato es porque, no sé, alguien aquí decía, no sé si era Pablo o Anibelka, que en algunos niveles de las iglesias se rechaza el aborto en todas sus manifestaciones de forma cerrada, pero también la educación sexual, pero también los métodos anticonceptivos. Ese es el problema. Entonces, si no tenemos control de natalidad, y en Francia hay más sexo que en República Dominicana, absoluto y relativo, pero hay decrecimiento incluso de la población. Y creo que la luz citaba ayer de crecimiento de la población cubana, donde también hay derecho al aborto. Y quiero citar sociedades muy diferentes, para no ir a la estadounidense, que usualmente es satanizada y se le tiene como el demonio por algunos niveles de permisividad o de apertura. Esa es una realidad dolorosa, pero es la realidad. Si no hay
abortos de forma absoluta, ni en los casos terapéuticos. Pero no hay educación sexual para que la joven pueda tener las previsiones del lugar. Pero tampoco se aceptan los métodos universalmente concebidos, científicamente concebidos y aceptados por la mayoría de las sociedades. Entonces, vamos a tener este desorden demográfico y vamos, como decía Steven Levitt, seguir abonando, seguir engrosando, seguir inyectando jóvenes excluidos al ejército de la delincuencia en la República Dominicana. Lo que pasa, Cristian, Eso es un drama. Lo que pasa, una parte del drama terrible en medio de esta discusión. Lo que pasa es que porque no nos guste la realidad no significa que deje de ser realidad. Exacto. Entonces, el hecho de que haya una prohibición con el tema del aborto no significa que no se produzcan abortos. Sí se producen en condiciones muy insalubres que le cuestan la capacidad reproductiva muchas veces a la mujer a futuro o la vida. El aborto en República Dominicana es la 4ª razón de muerte materna. Dios. En el país, uno de los 8 países del mundo donde está totalmente prohibido. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que este país mayoritariamente creyente, ¿verdad? Católico en la masa, en la mayor cantidad de personas, se practican abortos. Pero como este país es mayoritariamente pobre, se practican abortos ilegales en las peores condiciones. Entonces, al final, esa prohibición lo que termina resultando es en un elemento discriminatorio para las mujeres más pobres. Porque reiteramos que las mujeres con capacidad adquisitiva saben cómo y dónde ir a resolver su problema. Es a las hijas de Machepa que no se le puede resolver de manera segura. Pero eso la es lo que ley, pasa. Yolanda, la ley, Por la donde prohibición estricta les resuelve aparentemente un problema de conciencia, ¿no? A quienes se oponen a esa práctica. Okay. No actúan, muy o sea, no resuelven el problema de los hechos, ¿no? Pero parece que les resuelve el problema de conciencia. ¿Qué ya cosa? cumplimos, Simplemente. Tenemos al padre Rogelio en la línea telefónica. Luis Rosario, ¿no es? No, perdón. Hello. Creo que el padre ¿Es a Rogelio o es a Rogelio? Buenas tardes. Rosario, ok. Padre, ¿cómo está usted? ¿Sobre Es qué? vivo, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, muy bien. Rogelio, Cuéntanos de la actividad de hoy. Exacto. ¿Hay con o sin piedra? Con la piedra y sin la piedra. Pero estuve ahí presente un ratito. Está bien. Un ratito. Pero estuve ahí presente un ratito. ¿Era el tema de la corrupción o del aborto, padre? Yo fui porque la iglesia convocó a un día de oración por esa situación que se está viviendo. Entonces yo quería ver como el panorama, porque yo tengo también, no mi propio parecer, pero sí entiendo también que puedo pensar y soy un ente pensante y que puedo también tener como mi... ¿Cuál es su como mi opinión? parecer. ¿Cuál es su opinión sobre el tema del aborto? Del aborto terapéutico, de las observaciones. Sí, de las observaciones presidenciales. Yo pienso 3 cosas. Lo primero, que tú no puedes anteponer la salud de una persona por encima de un dogma o una situación, en este caso, pues creada. El segundo, yo pienso que al tomar el pulso con este tema fue a Danilo, porque los organismos internacionales lo que hacen es precisamente que con estos temas tan delicados como abortos y otros temas, en este caso, lo que hacen es los organismos internacionales que te dicen a ti: no te apruebo tales y tales y tales proyectos si tú no apruebas esta ley o haces. Entonces, por lo tanto, es una debilidad del Estado dominicano, una vez más, que se postra ante los organismos internacionales. Padre Rogelio, Y usted cree... Al tercero. Perdón. Ajá. Tercero, pienso que en los momentos actuales, la sociedad nuestra, como es una sociedad mítico-religiosa, marcada por un pensamiento mítico-religioso muy fuerte, en los momentos actuales no está preparada para esta cuestión.
Pero esto nadie lo despinta a la sociedad porque es la tendencia del mundo actual y pues por lo tanto a lo mejor no estamos preparados en este momento. Repito, reitero, es una cultura muy marcada por lo mítico, tabuístico todavía, y pues por lo tanto a lo mejor ahora no se puede, pero más adelante no lo despinta a nadie, eso es lo que se está planteando. Padre, esa es, ¿usted entiende que la sociedad dominicana no está preparada para aprobar el aborto terapéutico, que vale decir que es el aborto en circunstancias muy excepcionales y tipificadas? Ahora, usted no es parte del montón. ¿Cuál es la valoración que Rogelio Cruz hace de este tema? ¿Cuál es su posición? Y se la pido inclusive con mucha valentía, porque usted sobre Loma Miranda y sobre otros temas. Hubiésemos armado más una campaña de educación, en el sentido de que, miren, lo que está por medio de la vida de un ser humano, que tú tienes en este caso que ver por dónde tiene que tirar una situación, que se llama, en religión se llama moral situacional, pues por lo tanto otro gallo hubiese cantado. Lo que pasa es que están tratando el tema, el aborto terapéutico lo ha metido también en el tema de una cultura abortiva también, y entonces pues, por lo tanto meterlo ahí todo junto y no acentuar las diferencias que hay. Se ha querido ver como que es todo lo mismo y no es lo mismo, no es igual. Padre, pues, por lo tanto hace falta una campaña educativa bien fuerte en torno al tema, antes incluso del debate que nos metimos pues como sociedad. Padre, ¿usted no recibió ninguna carta o comunicación de grupos femeninos por la agresión verbal contra Sonia Mateo? No recibió nada. Bueno, pues muchísimas gracias, padre. Cuídese. Bueno, bendiciones. Okay. Padre Ni del Congreso tampoco. Mire, pero el padre Rogelio tiene una posición. Es así, compañero. Ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. Él cuando él habló de las tres situaciones, él dijo que la vida de una persona no se puede anteponer un dogma a la vida de una persona. Y también eso difiere claro, de lo que dijo después. Quizás no de manera tan categórica. No, pero eso difiere de lo que dijo después. De la posición de la iglesia, que es de manera absoluta. Pero bueno, yo me quedo con esa parte. Cristian, yo quiero quedarme con esa parte. Sí, pero quizás sea bueno puntualizar, porque personalmente me ha llamado mucho la atención el hecho del silencio casi absoluto en torno a que un ser humano mayor de edad, sexo masculino, llama a una señora, mujer, legisladora, prostituta y ladrona. Fue cuero. Y bandida. Exacto, entre otras cosas, todo eso que tú has dicho, ¿no? Y de repente no ha pasado nada. Entonces yo lo que pido es que unifiquemos criterios como los PLDistas de los años 70. ¿Está permitido decirle un hombre a una mujer todas esas cosas o no está permitido? Porque si mañana por mano al diablo un seguidor del PLD le dijese a una joven que está protestando por tal o cual decisión política del gobierno PLDista o del propio PLD o de uno de los líderes del PLD, cualquier cosa, y un PLDista le dijese a esa dama lo que le dijo el padre Rogelio, las próximas 6 semanas aquí solo se va a hablar del machismo y del abuso. Entonces yo lo que pido es unificación de criterios. Si aquí los ricos le hacen una casa a un funcionario o exfuncionario, son solidarios. Si lo ayudan a construir una fundación que él no es el dueño porque sus hijos no pueden heredarla, entonces eso es prevaricación, tráfico de influencias, incluso lavado de activos. Entonces, lo único que yo pido es unificación de criterios. Pablo, pero es importante que se observe que lo que hubo entre el padre Rogelio y la senadora Sonia Mateo fue un intercambio de ofensas. Ajá. Es decir, pero cuando es el rebelde a veces son intercambios de golpes. No fue. Bueno, hay una diferencia. Intercambio de golpes. No fue una agresión. No se puede considerar una agresión alevosa. Porque fue un intercambio de dos partes. Intercambio de golpes con una mujer. Qué bonito. Gracias. No fue un intercambio.